Amigos de Tu Sabor Deportivo, siempre un placer compartir con ustedes en este Tu Sabor Deportivo podcast. Recuerden suscribirse, darle like y darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los contenidos que subimos ahí. Agradeciéndole a Willy Otañez una vez más porque estamos grabando aquí en Willy Otañez Academy en Union City. Y esta vez nos complace presentar a un amigo, un hermano que está aquí en New Jersey. El hombre le decían el flaco explosivo, porque es uno de los líderes de Salvado y un ícono de la Liga Dominicana. No se menciona mucho, pero ha sido uno de los mejores relevistas de toda la historia de la Liga. Darío Veras. Darío, un placer tenerte aquí en Tu Sabor Deportivo Podcast. Oh, buenas tardes, ¿cómo está todo? ¿Todo bien hasta ahora? Gracias a Dios, gracias por la oportunidad. Gracias por esa oportunidad de poder conversar un poquito de lo que en verdad fue mi carrera y darle un saludo a los fanáticos que tienen mucho, que yo sé que no me ven. Darío, ¿cuántos años tú tenías que no dabas una entrevista? Bueno, mi última entrevista fue en el 2011. Después que te retiraste de jugar, ¿más nunca habías dado una entrevista? No, después de mi retiro en el 2011 no había dado ninguna entrevista. ¿Fue una decisión personal tuya o es que nadie te ha contactado? Bueno, yo siempre estoy disponible. Quizá nadie había hecho las gestiones de contactarme. La razón no sé cuál, pero yo siempre estoy disponible para hablar. No hay ningún problema. Vamos a iniciar. ¿Cómo comenzó tu carrera? Eres nativo de la línea noroeste, Villa Vázquez. Así es, correcto. ¿Iniciaste a jugar pelota a qué edad? Bueno, yo empecé a la edad como de 8 años, 7 años. Recuerdo que se hizo un equipito como se hacían antes, pequeñas ligas, y yo le pedí a mi papá que yo quería jugar, y desde ese entonces que yo le dije, me apoyó todo el tiempo. O sea, quiere decir que desde pequeño tus padres te apoyó siempre para jugar béisbol. ¿Tuviste una inspiración de un pelotero en especial para iniciar a jugar? En el momento que inicié, no. Ya después que fui conociendo lo que era el béisbol y fui mirando en la televisión muchos jugadores, pues entonces ahí me iban haciendo cada día más el deseo de jugar y de mirar los juegos en la televisión, y eso me motivó bastante, eso me motivó mucho. ¿A qué edad tú te diste cuenta o te dijo un entrenador que tú tenías futuro como pelotero? Cuando yo empecé no pensaba que iba a ser profesional nunca. Simplemente yo jugaba, tú sabes que las voces caminan, y ya cuando llegué a la edad de los 14, 15 años, entonces ya ahí sí la gente comenzaba a hablar, como tú sabes que siempre se comenta, y ahí sí entonces yo le puse mayor interés y ya con deseo de ser profesional. Ok, ¿a qué edad sucedió eso? Específicamente, que ya te dijeron, Darío, dale más duro a esto porque tú puedes ser pelotero profesional. Ya a la edad de 13, 14 años, ya yo, la gente hablaba mucho y mi papá siempre me apoyó y me dijo, si te gusta, pues dale y a ver qué pasa. ¿Fuiste lanzador todo el tiempo? No, yo era shortstop. ¿Y bateaba? Ese fue mi mayor problema, por eso me ataca Willy Otañez. ¿Cómo? O sea, tú no bateaste, o sea, tú solo tenías buena defensa en el shortstop. Sí, muy buena defensa, muy buena defensa. Era lento corriendo y no tenía buen bate. Tenía buenas manos, buen brazo, y mi primer año que yo firmé como shortstop. ¿Cómo se dio eso de tú jugar shortstop sin tú batear? O sea, ¿cómo te firmaron? O sea, ¿qué condiciones te vieron? ¿Solamente la defensa en ese momento? Bueno, tú sabes que hay momentos en que te llega la oportunidad. Yo estuve en la academia por un tiempo y ahí en ese tiempo pude hacer lo que en realidad ellos necesitaban y querían ver en mí. Y como te digo, tenía buena defensa, buen brazo, y quizá vieron una segunda oportunidad que era el brazo. Es una historia un poquito porque yo te puedo decir que yo tuve casi dado release. Yo estaba dado release. ¿Cómo? O sea, en un momento cuando firmaste, ¿te iban a votar inmediatamente? No, después de la Liga de Verano. Después de la Liga de Verano culminó, y ahí entonces, pues, prácticamente yo estaba en la agencia libre. Pero alguien decidió y pidió que me mandaran a buscar
porque él entendía que yo tenía una oportunidad que era el brazo, y pues me mandaron a buscar de nuevo, y mira hasta dónde se dio todo. Firmaste con los Dodgers de Los Ángeles. Así es, firmé con los Dodgers de Los Ángeles. O sea, fuiste, imagino, al campo Las Palmas. Sí, ahí llegué al campo Las Palmas, como te decía, y ahí duré unos meses. Ya luego yo tomaron la decisión de firmarme, que eso me firmaron como cierto. Eso, entonces jugué la liga de verano. Ya después que terminamos la liga de verano, tú sabes que hay un break, un tiempo de vacaciones cuando se termina la liga, y luego te tienes que reportar de nuevo en la fecha que ellos te proponen. A la fecha que ellos proponían, pues yo no estaba en la lista. ¿Coincidiste con Pedro Martínez en los Dodgers? Cuando yo llegué, Pedro estaba ahí. No recuerdo si tenía un año firmado o 2 años, no recuerdo, pero cuando yo llegué a la academia, Pedro estaba ahí y yo llegué a compartir bastante con Pedro. ¿Y Raúl Mondesi? También, pero ya Mondesi había viajado. Cuando venía a Estados Unidos, que regresaba a la academia, también nos juntábamos ahí. ¿Tuviste alguna relación de amistad con ellos en ese momento o solamente eran compañeros? Bueno, como compañero teníamos esa amistad, porque no teníamos ese tanto tiempo compartiendo, ya que ellos tenían otra etapa que yo. Yo llegué jovencito, novatico, sí compartíamos, pero no teníamos esa amistad. Ahora, después que se extendió el tiempo, que yo logré firmar, que ellos siguieron yendo a la academia, pues nos llevamos bastante bien. Pedro, Raúl, todos esos muchachos que estuvieron ahí. Entonces, ¿cómo se dio esa situación ya cuando te iban a dar release? ¿Quién fue que tuvo la idea de que tú lanzaras? ¿Y cómo se dio la oportunidad y cómo iniciaste? Mira, te voy a ser breve. Durante la liga de verano hubo un momento, el pitching coach que yo tenía se llama Eliodoro Arias. No sé si lo conoce, creo que debe tener algún conocimiento de él, pero se llama Eliodoro Arias, que era el pitching coach de la academia de los Dodgers. En un partido donde hubo una situación donde se necesitaba alguien que se subiera a la loma a lanzar, como yo tenía buen brazo, él me pidió y me dijo, ¿tú crees que tú me puedas lanzar una entrada? Yo le dije, claro que sí, yo siempre estaba dispuesto. Bueno, él me subió a la loma y pues yo vine y hice lo que tenía que hacer. Ya luego que terminó la liga de verano, cuando te platiqué de que prácticamente yo iba a quedar agente libre, él fue que tomó la decisión de pedirle al señor Ávila que me mandara a buscar, que él quería trabajar conmigo. Entonces, ¿cómo iniciaste? Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia después que tuviste esa oportunidad de lanzar? ¿Cómo fue el proceso ya para volverte lanzador, definitivamente? Bueno, cuando llegué a la academia, al siguiente día me llaman a la oficina. Recuerdo que me llaman a la oficina, me dije, bueno, ¿y ahora qué pasó? Bueno, pero voy a la oficina, recuerdo que el señor Ávila estaba sentado en su escritorio, estaba Eliodoro y parte del staff, y me dice, ¿estás asustado? Me recuerdo como ahora mismo. Y le digo yo, bueno, que yo sepa, no he hecho nada. Y me dice, no, ¿tú estás jugando béisbol para llegar a las Grandes Ligas o para decir que estás jugando? Y yo le dije, no, yo quiero jugar Grandes Ligas porque si fuera por jugar, en mi casa yo juego. Y me dice, pues a partir de hoy, todo lo que significa guantilla, muñequera, bate, todas esas cosas, pues dásela a tus mejores amigos y a partir de hoy tú vas a trabajar con Eliodoro. Espera que Eliodoro te mande, te diga y tome las decisiones y ya tú trabajas con Eliodoro. Ya esa es la persona con la que tú vas a trabajar. Y a partir de ahí, comencé como lanzador, donde ese Eliodoro Arias fue que en realidad me enseñó a pichar. Y mira, después de ahí fuiste construyendo tu carrera. Antes de ir a la Liga de Invierno, vamos a hablar de Grandes Ligas. Tuviste una pequeña etapa en Grandes Ligas y no fue con los Dodgers, sino con los Padres de San Diego, 96-97 y en el 98 con los Medias Rojas de Boston estuviste involucrado en un cambio. Pero háblame de esa primera experiencia en Grandes Ligas, 1996, cuando llegaste. Bueno, debo decirte que ese día que yo estaba en AAA en Las Vegas, que me llaman, me dice el dirigente que yo tenía, él me decía, Di, te acaban de llamar para arriba porque se lesionó Andy Ashby. El año anterior, en el 95, yo jugué la AA. Luego que pasó
ese año me fui a Santo Domingo, ganamos en Santo Domingo, luego nos fuimos a la Serie del Caribe y me fue muy bien. Sí. Entonces, como me había ido bien en AA ese año, cuando yo llegué a los entrenamientos, ellos me llamaron muy contentos porque incluso le dieron el permiso a las Águilas de que yo podía ir a la Serie del Caribe. Y en ese año, ellos me dijeron, mira, estamos muy contentos contigo, queremos que tú sigas trabajando duro, tú tienes tu puesto seguro en la AAA. Yo seguí trabajando, pero al final del entrenamiento me mandaron a AA. Ya que me mandaron a AA, claro, obvio, yo con un poquito de incomodidad, sí. porque me volvieron a mandar a repetir, pues yo me fui a la AA. Cuando me fui a AA, ellos sí me hablaron y me dijeron que yo no iba a durar mucho ahí, que yo era una de las personas que ellos tenían para mover rápidamente. Como al mes de yo estar en la AA, se lesionó Andy Ashby en Grandes Ligas. En AAA tenían un mexicano que se llamaba Andrés Berrumen y yo en AA. Subieron al de AAA para Grandes Ligas y me dice el dirigente en AA que me llamaron para AAA, pero que me llevara simplemente la ropa de una semana. Porque si Andy Ashby se recuperaba, yo volvía para AA. Y mi respuesta hacia él fue que yo para AA no volvía. Que en vez de yo volver para AA, yo iba para San Diego. Iba para Grandes Ligas. Iba para Grandes Ligas. Y me dijo, mira, pues el gusto es mío y yo sé que tú puedes hacerlo. Ojalá que te vaya para Grandes Ligas. Yo le dije, sí, yo me llevo todo, yo no voy a dejar nada. Así lo hice, me llevé todo. Y a los 2 meses de estar en AAA, viene el general manager a AAA y me dice que si alguien me hablaba de cambio, que no le parara eso, que yo iba para San Diego. Y el mismo año llegué a San Diego. Empecé en AA, seguí la AAA y le terminé los últimos 3 meses en Grandes Ligas. ¿Cómo sucedió ese llamado a Grandes Ligas? Eso, ellos cambiaron unos relevistas que tenían, era de Trade Liner en julio, y ellos me llamaron, y cuando me llamaron el juego, cuando yo llegué a San Diego, al estadio, el juego iba en la 6ª entrada. Llegué, me preparé, me cambié, y cuando ellos me vieron que yo llegué al bullpen, llamaron al teléfono, dile a Veras que tiene el 8º. No me senté en el banco, en el bullpen el primer día. Pero explícame eso, antes de eso, ok. Ellos te llamaron, o sea, el mismo día del juego, a Grandes Ligas. Sí, el mismo día. ¿Dónde tú estabas en ese momento? En Las Vegas. ¿Y San Diego estaba jugando? En la casa, en San Diego. En la casa. Cogí un vuelo directo a San Diego y ¿A qué hora te llamaron ellos a Las Vegas? Aproximadamente como a la 1 de la tarde, más o menos, 1 y algo. Luego me llevaron de una vez al aeropuerto, cogí el vuelo para... Pero explica, espérate. Entonces a ti te llamaron a Grandes Ligas a la 1 de la tarde y tú lo tomaste chilling, o sea, no hubo ninguna emoción ni nada al respecto. Bueno, la emoción sí llegó, pero como era algo rápido que tenía que recoger porque me querían el mismo día para el juego. O sea, tú no pudiste ni llamar a tu familia ni siquiera. No pude llamar a mi familia. Yo llamé a mi familia porque tú sabes, 3 horas de diferencia. Sí. Alguien sí me vio lanzando de allá y se lo comunicó a mi familia, pero mi oportunidad de llamar fue al próximo día. No se lo pude dejar saber en la misma noche. Ok, a la 1 de la tarde te llamaron. Tomaste el vuelo porque el juego era ahí mismo a las 7 de la noche, hora de San Diego. Ok, llegaste a San Diego. ¿Quién te recibió allá en el estadio? O sea, cuando tú llegaste ya ellos habían practicado, ya estaban en medio del juego. Sí, ya cuando yo llegué, ellos estaban en el partido y el partido iba como en la 5ª entrada. Por eso te digo que cuando llegué fue todo rápido. Yo llegué, me vestí, tenían mi locker ya listo con todo mi uniforme. O sea, había una persona del equipo que te recibió, te llevó al clubhouse. Sí, me estaban esperando en el aeropuerto, claro, y me llevaron al clubhouse de una vez. Y ya que me llevaron, ahí me vestí y en un carrito de una vez, me llevaron al bullpen. Inmediatamente yo llegué al bullpen, el pitching coach que teníamos allá, el coach de bullpen que teníamos allá, le informó que yo había llegado al bullpen y al minuto llaman para atrás y le dijeron que yo tenía el inning número 8. ¿El dirigente quién era en esa época? Bruce Bochy. Bruce Bochy, sí, claro. Sí, que Bruce está ahora Bochy, mismo con los Rangers de Texas. que está con Texas. Entonces, no te sentaste, o sea, no te lo creías que en ese momento ya ibas a pichar inmediatamente llegando. No lo pensé.
honestamente no lo pensé que me iban a lanzar así. Y recuerdo recuerdo 2 bateadores de los 3 que me enfrenté. Uno fue Brian Klesko, fue mi primer bateador, right field de los Bravos de Atlanta. Y Javi López, el catcher que era de Atlanta también. No recuerdo muy bien el otro bateador, pero recuerdo que mi primer bateador fue ponchado, fue Klesko, y fue 1, 2 y 3. Wow, y fue a los Bravos de Atlanta de esa época, imagínate. Sí. O sea, unos Bravos de Atlanta que ganaron 14 años consecutivos ese grupo, la división este de la Liga Nacional. Entonces, después de ahí, ¿duraste ya el resto del año en Grandes Ligas? Sí, ya a partir de ahí me quedé ahí en el equipo el resto del año siendo preparador del cerrador Trevor Hoffman. Terminamos que ese año ganamos la división de nosotros. Y al año siguiente, pues yo volví al entrenamiento y también hice el equipo, que fue en el 97. Entonces, volviendo hacia atrás, háblame de eso. ¿Alguien te vio lanzando en ese partido de tu familia, un amigo o quién? Un amigo de la familia. Un amigo de la familia. Sí. Y llamó y le dijo a tu familia, yo vi a Darío lanzando. Sí, fue a mi casa y le dijo a mi papá que a mí me habían subido y que yo había lanzado. Me dijo él después que cuando él le dijo eso a papi como que no encontró qué decirle en el momento, ya más cuando le dijeron a mi mamá, como que fue un shock, como que, o sea, no esperaban como que le iba a llegar esa noticia, ya luego entonces, al próximo día, yo llamé. ¿Y qué te dijeron ellos? Bueno, imagínate tú, qué nos dijeron, cómo no se sintieron, y todo muy bonito, y se sintieron bastante contentos. Mira, Víctor Medrano, el productor y técnico de nosotros, él me pregunta, quiere saber, haciéndome señas hace rato, ¿cuánto fue que te dieron de bono cuando tú firmaste? Y hay que hablar de eso. Sí, este es un podcast y aquí no se sigue un guión y ahora fue que Víctor me está diciendo hace rato, oye, pero ¿cuánto fue que le dieron de bono a Darío? Bueno, yo quiero saber. Si te digo que me dieron $2,500, ¿lo puedes creer? Claro que sí, en la época. En esa época, ese fue mi contrato de firma. La pregunta clásica que se hace, ¿qué hiciste con ese bono? ¿Qué yo hice? Si mi papá estuviera aquí, te le hubiese pasado la pregunta a él. ¿Cómo? O sea, ¿tú no supiste nunca lo que se hizo con ese dinero? Nosotros venimos de una familia, tú sabes, no diría muy pobrecita, pero una familia que se manifestaba de mi papá y yo se lo pasé a mi papá y en mi casa se hizo lo que en ese momento lo que se tenía que hacer. Claro está, a mí me tocó mi cosita, mi cosa, pero... ¿Qué cosita te tocó? ¿Qué tú hiciste con ese dinero? Por ejemplo, una ropita, unos tenisitos, unos zapaticos, algo para lucir ya que uno es profesional y que tiene que presentar y aparentar. ¿No compraste un carro, nada? No en ese momento. Yo no compré un carro hasta no llegar a Grandes Ligas. Cuando te subieron en el 96, ¿fue a comprarte tu primer carro? Ese fue el año que yo compré mi primer carro. ¿Cuál fue tu primer carro? Un Honda Accord. ¿Lo compraste allá mismo en San Diego o en la República Dominicana? No, en la República Dominicana. Lo compré allá en la República Dominicana. Y háblame de ese año en San Diego, ya, cuando terminó el partido y tuviste la oportunidad de compenetrarte con tus compañeros. ¿Cuál fue ese jugador que te acogió allá en San Diego? Bueno, en ese año allá estaba Kilvio Veras, estaba Carlos Hernández, como hispano te voy a hablar, pero ahí había muchas estrellas, ahí estaba Tony Gwynn, estaba Ken Caminiti, estaba Steve Finley, Wally Joyner, estaba Andy Ashby, estaba Joe Hamilton, o sea, era un equipo bastante fuerte. Yo me llevé bien con todos, pero tú sabes que nosotros como hispanos siempre nos buscamos mucho. Kilvio Veras me apoyó bastante, mi primo, como nosotros nos decimos así, primo, y fue de los jugadores que en verdad me dio la mano. O sea, Kirby fue el que te sacó a cenar, que te compró tu ropa, te dijo cómo eran las cosas en Grandes Ligas. Bueno, no comprarme la ropa, pero sí sacarme a cenar, explicarme y decirme cómo eran las cosas allá, cómo se manejaban las cosas. Eso hizo él. ¿Qué más hizo Kirby por ti? No, a partir de ahí entonces empezamos a compartir, nos hicimos, tú sabes, buenos compañeros, buenos amigos, nos llevábamos bastante bien y en verdad andábamos juntos para arriba y para abajo. Lanzaste 97,
luego en 98 con los Medias Rojas de Boston. ¿Qué pasó con Darío Veras que no pudo estar más tiempo en Grandes Ligas? Bueno, ese año que tuve el cambio a los Medias Rojas de Boston, donde tuve un ratico con ellos ahí arriba, luego al año siguiente, después de la temporada, caí en la lista de waiver, caí en Kansas City, y estando en entrenamiento, ya con el equipo hecho, vino una lesión en el codo. Entonces ahí ellos se reunieron conmigo, hablaron conmigo y me dijeron que por el hecho de que estaba un poco lastimado, que no estaba al 100%, ellos me iban a enviar a la AAA a lanzar unos cuantos partidos como rehab, como recuperación, para no llevarme muy rápido, y que tan pronto yo estuviera listo, pues yo estaba en la lista de los primeros de regresar, porque prácticamente yo tenía mi equipo hecho en el 99. Entonces así lo hicieron, me mandaron a la AAA, empecé lanzando muy bien, y recuerdo que me dijo el dirigente, después de lo sucedido, que esa tarde, porque ellos cuando hacen este tipo de llamadas, ellos nunca le informan al jugador, se lo informan en el momento que ya se tiene que ir. Que esa tarde le habían llamado y le habían preguntado que cómo yo estaba. Él había dado muy buenos reportes míos, que yo estaba listo, que yo estaba ready. Y le dijeron, dale una entrada hoy y mañana viene para Kansas City. En ese partido le lancé a un primer bateador. Ese mismo día le lancé a un primer bateador, y en el segundo bateador vino la lesión del codo. Wow. Donde tuve que entonces tener la operación de Tommy John. Wow. Y ahí finalizó ya prácticamente tu carrera de Grandes Ligas. Bueno, en un punto sí. Después de eso yo estuve lanzando por muchos años, donde estuve participando en la Liga de Invierno. Claro, vamos ahí a ese punto. Pero en relación a Grandes Ligas, ya ahí fue tu último año, tu último bateador. Sí. Ese fue mi último momento en lo que se llamaba 40-man roster para las Grandes Ligas. ¿Tú entiendes que debiste recibir otra oportunidad en Grandes Ligas? Pues claro que sí. Yo después de ahí yo lancé para los Indios de Cleveland, donde hice un buen trabajo, un buen papel. Mi velocidad volvió de nuevo y pues no se me llegó la oportunidad, no me llegó. Así es. ¿Tú recuerdas cuánto ganaste en Grandes Ligas en esos 3 años? Si supiera que no recuerdo. Recuerdo que el salario mínimo en Grandes Ligas eran, en ese entonces, como $120,000, creo. Sí. Tú ganaste por encima de unos 400, según lo que estuve viendo. ¿En las Grandes Ligas? Las Grandes Ligas, en los 3 años. No creo que llegara a esa suma. Vamos a hablar de pelota invernal, donde Darío Veras fue una leyenda. 21 temporadas en Lidón. Uno de los líderes de salvado de todos los tiempos. Iniciaste con los Tigres del Licey, que mucha gente no se acuerda, que vamos a hablar de ese cambio que estuviste involucrado hacia Águilas Ibaeñas, que fue un cambio histórico. Bueno, yo mis primeros 2 años en la Liga de Lidón allá fue con los Tigres del Licey, siendo muy novatico, que todavía no había viajado ni a los Estados Unidos. Entonces de ahí fui cambiado a las Águilas Ibaeñas, donde vino un cambio de unos cuantos jugadores, donde está Tony Batista está involucrado ahí. Tony Batista y José Parra. Sí. Nosotros 3 fuimos cambiados del Licey a las Águilas por Manny Martínez y Rafael Roque. Sí, pero en el Licey, el tiempo que lanzaste, cuéntame, o sea, ¿no fueron justos contigo? ¿Se te dio la oportunidad a tu entender que debías o no? Bueno, tú sabes que allá no era, no sé en este momento, no era muy usual que tú jugaras en la Liga de Invierno sin haber viajado a los Estados Unidos. A mí me tocó la oportunidad de quedar en el equipo sin haber viajado. Quizás entendían que no tenía la experiencia, o sea, con la Lidón, una liga en aquellos años, sí, era bien dura,
quizá ellos entendían que no estaba listo aunque tuviera en el equipo, pero sí ellos me dieron unas oportunidades. Yo lancé unas cuantas salidas, quizás no la que me merecía, no la que debía, pero no puedo tener una queja sobre eso. O sea, entiendo que me dieron la oportunidad y ya luego entonces ellos decidieron el cambio a las Águilas Cibaeñas. Ok, cuando llegaste a las Águilas, un cambio histórico, porque Tony Batista, que fue un ícono de Águilas Cibaeñas, tú también llegaste, y llegó José Parra también, que se destacó con el equipo, que ustedes fueron parte vital en muchos campeonatos de las Águilas en ese momento. Cuando llegaste al equipo de las Águilas, ¿se te dio la oportunidad inmediatamente de ser preparador de mesa? Esto es una historia. Cuando me cambian a las Águilas, jugábamos contra el Licey en la capital, ese mismo día. Yo me trasladé del clubhouse del Licey al clubhouse de las Águilas. Yo nomás tuve que cruzar el terreno. ¿En el Quisqueya o en el Quisqueya. Sí, yo fui porque en el momento yo era del Licey. Sí. Pero ya que llegué a la oficina, entonces que me dan la noticia, la información de que yo fui cambiado a las Águilas. Simplemente hice un cruce. Sí. O sea, de uniforme a uniforme. De uniforme a uniforme, así. Entonces, ese mismo día, yo lancé 2 entradas en la capital contra el Licey. Me fue muy bien. ¿Contra qué bateadores? No recuerdo eso. La verdad, no lo recuerdo. Sí sé que lancé 2 entradas y me fue muy bien. Ya a partir de ahí, que quedó con el equipo, pasaron unos días y no me daban la oportunidad. Tuve que hablar con el gerente general, que en ese entonces era Kilby Hernández. Estaba jovencito Kilby. Muy jovencito en ese instante, en ese momento. Me costó hablarle a él y decirle que si en realidad ellos me cambiaron era porque me necesitaban y que yo entendía que debían darme la oportunidad hasta que yo demostrara que yo no podía. Bueno, tuvimos una conversación, él me dijo que no te preocupes, mi respeto hacia Kilvio, lo respeto bastante. Y él parece que pasó la información y dijo, denle la oportunidad a ese muchacho a ver lo que pasa. No sé, a mí no me lo dijo, pero a partir de ahí entonces empezaron a darme la oportunidad, entonces yo fui creciendo, entonces hasta que me cogieron la confianza. Y a partir de ahí, fui Darío Veras. O sea, después que lanzaste esas 2 entradas en la capital, que lanzaste bien, tú te preguntabas, ven acá, ¿y qué yo hice? ¿Por qué no me dan la oportunidad? Si lo hice un juego contra el Licey y en la capital. Sí, yo me preguntaba que por qué. Y que si me cambiaron era porque en realidad me necesitaban y me iban a utilizar. Que hasta que por lo menos yo no perdiera el trabajo, tenían que darme la oportunidad. Yo me lo cuestionaba yo mismo. ¿Quién era el dirigente? En ese año, ¿quién era el dirigente? Fue en el la temporada 92-93 fue, ¿verdad? Creo que o 93-94. ¿Diloné? No. Supiera, no recuerdo exactamente, no creo que... Bueno. Tony Peña, no era Tony. No, Tony Peña todavía era jugador y Feli también era jugador. Sí. No recuerdo en el momento quién era el dirigente. Bueno, entonces, después de ahí, que hablaste con Kilvio, ¿en qué tiempo volviste a lanzar? Bueno, creo que pasó un día por el medio, o 2, no recuerdo bien, pero pasó un día o 2 y ya luego entonces me dieron la bola de nuevo, volví, hice lo que tenía que hacer, me dieron una entrada, recuerdo, volví, me fue bien, ya a partir de ahí entonces me fueron dando un poquito más de oportunidad, y yo me siguió yendo bien y pues en realidad terminé bien ese primer año. Ya para el año siguiente, entonces yo era uno de los lanzadores del staff. En ese tiempo no era cerrador todavía, era preparador, porque había un tipo que se llamaba Arturo Peña ahí. El Rey Arturo era el cerrador del equipo de las Águilas. Sí, el Rey era el Rey en ese momento y Arturo era el cerrador. Yo simplemente era, como se dice, el preparador. Yo, a partir de la 6ª entrada en adelante, yo estaba listo. O sea, la temporada siguiente, inmediatamente te pusieron como preparador de mesa oficial de Arturo Peña. Bueno, no oficial, sí me utilizaron bastante, pero prácticamente era un relevo del medio. Era un relevo después de la 5ª, 6ª entrada, ya a partir de ahí para adelante, hasta que entonces
entendieran que debía venir quien debiera entrar. Pero nunca fui cerrador oficial de las Águilas, siempre fui un relevista del medio y un preparador. Y eso es algo importante lo que tú mencionas, porque tuviste más de 70 salvados en la liga y solamente 6 con las Águilas. Estamos hablando de 93 hasta el año 2000, 7 años. Sí, porque nunca fui cerrador, como te acabo de mencionar. Sí. Yo me convierto en cerrador en San Francisco, porque cuando llegué a San Francisco también, el cerrador oficial era José Parra. Sí. Pero mira, hablando de las Águilas, con Tony Peña, en un momento, ya Arturo, en la postrimería de su carrera, Tony Peña en un momento nunca te ofreció ser el cerrador de las Águilas. O sea, nunca se interesó, nunca tú hablaste con Tony, a ver si tú podías ya cerrar los juegos. No, esa conversación nunca llegó, esa propuesta nunca llegó. Yo tampoco hice preguntas. Yo era del tipo de jugador de que yo estaba listo para el momento en que me llamaran. Nunca hice esa pregunta. Nunca. Pero tú entendías que tú ibas a ser cerrador de las Águilas en un momento. A veces yo digo que no es que yo lo entienda, todo no, es... pero tú sentías dentro de ti que tú podías, que tú sí, debías ser cerrador con el trabajo que tú estabas haciendo en las Águilas. Claro que sí, claro que sí. Yo entendía que podía hacerlo porque yo lo estaba demostrando en el terreno, yo lo estaba demostrando ahí, que yo podía hacerlo, ¿entiendes? Pero son decisiones que son de los dirigentes y yo siempre lo que estaba era listo para lanzar en el momento que me trajera cualquier dirigente que yo tuviera. ¿Algún compañero de equipo te expresó eso en algún momento? O sea, te dijo, tú deberías ser cerrador de este equipo. No, supiera que no. Todos me apoyaban, o sea, que veían que cuando yo entraba al terreno, o sea, sentían que, llegó Darío. Tú sabes, eso sí, pero nunca nadie se acercó a mí a decirme, por ejemplo, mira, tú debieras ser el cerrador, ¿por qué a ti no te ponen a cerrar o algo así? Nunca recibí esas informaciones o esos comentarios. ¿Ganaste varios campeonatos con las Águilas en esa época? Pues claro que sí. Varios campeonatos, incluso Series del Caribe y todo eso. La primera Serie del Caribe que ganaron las Águilas Ibaeñas en 97, tú estabas ahí. Ahí estaba yo. Y también hiciste un gran trabajo con ese equipo, con ese núcleo, como dije, de las Águilas, que fue quizá uno de los núcleos más importantes de toda la Liga Dominicana en su historia. Cuéntame cómo te llevas con tu compañero, porque Miguel Tejada, Guillermo García, Mendy López todavía estaba ahí iniciando, estaba Tony Peña, Félix Fermín. En esa época, a tu entender, ¿qué fue lo especial de las Águilas? Bueno, todo ese talento, porque esos nombres que tú acabas de mencionar fueron nombres que fueron por muchos años establecidos en Grandes Ligas y que jugaban en la pelota dominicana con el corazón porque iban allá a dar el 100%. Para mí fue una experiencia sumamente importante, grande. Nos hicimos grandes compañeros, grandes amigos. Hasta la fecha estamos conectados. Aunque tú veas que no estemos juntos, pero nosotros todos estamos conectados y cuando nos vemos nos damos esos abrazos que entendemos y nos damos cuenta de que teníamos ese deseo de darnos ese abrazo en ese momento cuando nos vemos. Esos jugadores que tú mencionaste, para mí son bastante esenciales en mi vida, porque de ellos aprendí mucho, con ellos compartí mucho de mi vida y tuve muchos momentos muy bonitos con ellos. Tienes razón. Tenían el talento, pero había equipos que también tenían un gran talento, como los Leones del Escogido, y no pudieron ganar un campeonato en 17 años. Pero aparte del talento, es lo que tú dices. Lo especial de ese conjunto fue la compenetración de los jugadores, lo especial que había ahí, que no existía una guerrilla, todo el mundo tenía un norte, que era ganar. Todo el mundo lo que quería era ganar, o sea, nadie quería brillar por sí solo, sino lo que querían era que las Águilas ganaran el campeonato. Fíjate, yo te puedo decir que en ese entonces nosotros no pensábamos, digo nosotros, voy a hablar en general, de que yo simplemente pensábamos en el nombre que teníamos adelante y cada uno ir a dar el 100%. Y cuando tú pones un granito y yo pongo otro y el del lado pone otro, ya no es un granito, ya son 3 granitos. ¿Me entiendes? Entonces, eso era lo que pasaba en ese momento. Por eso ese equipo tuvo tanto éxito por esos años, que era un equipo que había que hacerle AO 27 para cantar
Victoria. Antes de ser pelotero, ¿cuál era el equipo favorito de Darío Veras? Favorito, yo simpatizaba mucho por las Águilas. Favorito. O sea, tú eras aguilucho de chiquitico. Sí. En el año 2000, con una efectividad de 2.20, las Águilas te dejan libre. Explícame eso, o sea, después, una efectividad de 2.20, Daré haciendo su trabajo, ¿cómo te cayó esa noticia en ese momento? ¿Y por qué sucedió a tu entender? Bueno, el por qué sucedió, hasta hoy no lo sé. ¿Cómo me sentí? Obviamente, defraudado, mal, inconforme, etcétera, 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 porque no entendí el por qué. Nunca me dijeron, nunca me explicaron. ¿Dónde tú estabas cuando te dejaron libre? ¿Estabas en el estadio, en tu casa? No, ellos esperaron que la temporada terminara. Ya luego que la temporada terminó, en el trayecto de la próxima temporada, que ellos toman sus decisiones. La temporada muerta. La temporada muerta, que ellos toman sus decisiones, pues ahí ellos decidieron dejarme libre. Y yo me enteré por las noticias y por los comentarios. O sea, ¿nunca te llamaron? No. Fue por la prensa que te enteraste. Por las prensas. Entonces, ¿tú consideras que eso fue un maltrato? Después de todo lo que tú has hecho con las Águilas, o sea, los números que tú habías puesto con ese equipo. Bueno, después de todos esos años que yo había tenido con las Águilas, haciendo mi trabajo, yo no sabría decirte cuál fue la razón y que cómo me sentí. Pues obvio, defraudado. Pero siente que fue un maltrato del equipo. Si así se le puede llamar. Obvio que sí. ¿Los Gigantes te llamaron inmediatamente para firmarte? Bueno, yo llegué a los Gigantes por un amigo que era pitching coach en los Gigantes, Oscar Martínez, que era de allá, de mi pueblo de Villa Vázquez, y él se enteró y me llama y me dice: no hable con nadie hasta que yo no te avise. Tú vas para San Francisco con nosotros. En ese momento, el gerente general era Nelson Silverius y el presidente era Stanley Javier. Y él se comunicó con ellos y obviamente me llamaron de una vez. Me dijeron: oye, tú tienes trabajo con nosotros, prepárate, tú vienes para acá. Esa primera temporada de los Gigantes, cuando llegaste, José Parra era el cerrador, como dijiste ahorita. Sí, en ese momento ya Parra tenía varios años con los Gigantes. Él era el cerrador oficial de los Gigantes. Y yo llegué no siendo preparador, sino como relevista del medio, tal y como venía de las Águilas, relevista del medio. Un día preparaba, otro día venía en el medio y así sucesivamente. Pero cerrador oficial, José Parra. Entonces estamos hablando de un señor que tuvo 7 años con las Águilas, brillando, que no fue cerrador en ese momento porque estaba Arturo Peña en las Águilas, pero eso es su trabajo como preparador de mesa. En todos los momentos que lo traían a las Águilas lo hizo también. Una temporada, 2.20 de efectividad en el año 2000, lo dejan fuera. Félix Fermín era el dirigente en ese momento con las Águilas. Sí, sí. ¿Tuviste algún problema con Fermín? No que yo sepa. No que yo sepa, en ningún momento. Creo que nunca le falté respeto, creo que nunca le fallé. La verdad, fue una sorpresa para mí. Los Gigantes del Cibao, cuando iniciaste, también iniciaste con buen pie en los Gigantes del Cibao, siendo relevista intermedio. Entonces, ¿en qué momento se da de tú ser el cerrador oficial de ese equipo? Bueno, gracias a Arturo de Freite, que fue dirigente de nosotros en San Francisco por varios años, porque en el momento que Parra se lastima de su brazo,
que por eso fue el retiro de Parra, que se lastimó de su brazo, donde él dijo que ya no iba a continuar. Pues en los Gigantes no había un cerrador después de Parra. Estando en entrenamiento, eso fue en el... O sea, tu primer año de los Gigantes, tú nunca cerraste un juego. Si lo cerré, no me acuerdo, no te puedo decir que no, porque había momentos en que quizá podía faltar Parra o quizá el juego ameritaba que yo entrara o lo que sea, no sé, no te puedo asegurar eso. Pero la oportunidad como cerrador me llega, como te acabo de mencionar, de que Parra decidió no continuar, entonces el equipo no tenía cerrador. Recuerdo que en entrenamiento, en las caobas, Arturo se acerca hacia mí, que era el dirigente, y me dice, necesito hablar contigo. Digo, dígame, jefe. Me dice, mira, nosotros no tenemos un cerrador. Esta gente anda buscando un cerrador. Pero yo voy a iniciar contigo como cerrador. Tú vas a ser mi cerrador. En ese mismo tono me dice, pero ten pendiente que si ellos encuentran un relevista que lo quieren traer como cerrador, si tú estás haciendo el trabajo, tú te quedas. ¿Ok? ¿Está bien? No hay ningún problema. Así llegó mi oportunidad como cerrador. Luego empezó la temporada y, por cierto, ellos encontraron un relevista. Tiene varios años en Grandes Ligas, muchos de ellos con los Bravos de Atlanta. El apellido Chávez, no me recuerdo su primer nombre. Un derecho él, apellido Chávez. Sí, usó unos lentes. No recuerdo su primer nombre. Y lo llevaron. En ese momento él estaba más joven, ahora ya está. Eso fue en ese año que te digo. Y lo llevaron. Bueno, a mí me estaba yendo súper bien. Arturo vuelve y me llama y me dice, tú eres cerrador. Yo lo voy a usar a él delante de ti. Ok. Así siguió, así pasó. Él tuvo unas cuantas salidas. La primera salida de él fue muy buena, ya después de la cuarta, quinta salida empezó a tener problemas. Y de hecho no terminó el año ya. Yo continué como cerrador y terminé ese año como cerrador. Ahí me convierto en el cerrador oficial de los Gigantes. Y mira lo importante que es. Que en unos, vamos a decir, 7 años, 8 años, tú salvaste más de 70 partidos con los Gigantes. Y 4 años, tú salvaste más de 50 juegos. En un periodo de 4 años. Sí, tuve un periodo de 4 años donde salvé 54 o 6 partidos. Un año salvé 16, otro salvé 14, otro salvé 13 y 12. Creo que fue en 50, creo que fue así. En esos años con los Gigantes te convertiste en el mejor cerrador de la liga. Bueno, así lo dicen los hechos. El más estable. Los números están ahí. Yo no tengo mucho que decir sobre eso. Y mira, algo importante de Darío es que tú nunca te viste involucrado en un conflicto. Nunca te vimos como en un pleito, siempre bajo perfil. Nunca escuchamos nada fuera del terreno de juego relacionado a ti. Mira, yo sí tuve un percance en San Francisco, siendo cerrador. Yo nunca tuve problema con nadie. Yo simplemente trataba de ir a hacer mi trabajo y que yo tenía algo cuando yo subía a la loma y era que por lo menos yo no aceptaba que por lo menos nadie se adueñara del plato. Yo no tiraba a golpear a nadie, pero sí tiraba a dejarle saber que yo estaba en la loma y que tenía una pelota en la mano. ¿Me entiendes? Por eso. Tú le lanzabas adentro a los jugadores. Claro, dejándole saber, mira, yo estoy aquí, tú no eres dueño de eso. O sea, aunque tú me puedas dar, pero recuerda que yo estoy aquí. Ese era mi formato. No era, que de hecho el problema que tuve con eso fue en San Francisco, donde hubo una trifulca con el Licey por un jugador que precisamente yo le tiré un picheo pegado y él entendió y creyó que yo le iba a dar. ¿Cuál jugador fue ese?
Jugó con Toronto varios años, dando jonrones. José Bautista. Y llegó a lo personal eso. Bueno, llegó a lo personal porque se peleó en San Francisco. Sí, yo recuerdo su play. Se peleó en San Francisco. Que tiraron incluso que el Licey en ese momento, los jugadores del Licey tiraron hasta pelota a los fanáticos, tiraron varios objetos. Exacto. Solo porque yo, en un momento de un juego, Pleito feo ese, recuerdo yo. traté de tirar un picheo pegado. Yo nunca traté de golpear, por ejemplo, a nadie así, de que a propósito. Claro está, yo no tenía como le llamamos, una pistola. Se me podía quedar un picheo pegado, se me podía ir un picheo fuera del control, pero yo nunca pensaba eso. Incluso hasta a mis compañeros les decía, no hay que darle, simplemente hay que dejarle saber que tú estás ahí. Échalo para atrás. ¿Y tuviste la oportunidad de hablar con Bautista después de eso? No, después de eso no he tenido la oportunidad de hablar con él. No nos hemos visto de frente, para más decirte así, de frente. ¿Una llamada telefónica, nada? No tuvimos nunca un contacto. Mira, uno de los episodios quizás más oscuros que ha tenido la liga en los últimos años. Porque recuerdo de que eso fue algo terrible con los fanáticos. O sea, los fanáticos empezaron a tirar objetos al terreno, pero los jugadores respondieron del Licey, tirando objetos también a los fanáticos. Que eso es algo que para mí nunca se debe incurrir en eso. O sea, un jugador no debe incurrir nunca, llegar al nivel del fanático. Porque el fanático es un fanático. Lo dice el nombre. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Nosotros como jugadores no debemos involucrarnos a los fanáticos ni permitir que los fanáticos también se involucren a nosotros. Porque es como tú bien mencionas, el fanático es fanático y va a seguir siendo fanático, tú sabes. Entonces, fue un momento bien difícil, bien feo, y pues así quedó. Los Gigantes tenían un gran talento en esa época. ¿Qué pasó con los Gigantes que no pudieron ganar un campeonato en ese momento? Bueno, teníamos un equipazo por varios años. Yo soy de lo que digo que en béisbol no hay nada de Cristo hasta que no se escribe. Todo el mundo sale al terreno a jugar para ganar. Nosotros salíamos al terreno para ganar, pero nunca se nos dio la oportunidad de ganar un campeonato allá, estando esos jugadores como por ejemplo Kendry Morales, Nelson Cruz, Brian Peña, Eriel Monte, Wilson Betemí, Wilson Valdés, Casilla, o sea, era un equipazo. En el picheo teníamos a Capellán, teníamos a Simón, teníamos a Fabio. O sea, era un equipo que era para ganar, pero no se nos dio la oportunidad y en un momento estuvimos bastante cerca, sí, donde en un juego final nos ganaron en San Francisco. Sí, y mira, del 2000 al 2009, Águila y Licey se dividieron los campeonatos. Y ustedes se entraron por el medio de un año, su primera final en 2003, calificaron a las Águilas en San Francisco y jugaron contra el equipo de Licey la final, que era Miguel Dironel el dirigente en ese momento. Tuviste en ese momento la primera final de los Gigantes, que fue histórica. Y yo recuerdo cuando clasificaron, que fue una bulla en el pueblo, tocaron hasta la campana, la sirena, todo. Sí, sí. Eso fue una experiencia muy bonita, porque tú sabes que el equipo tenía deseo de por lo menos llegar a la final. Porque tú sabes que el equipo de los Gigantes duró muchos años batallando para poder llegar a una final. Ya que ese año logramos llegar ahí. No recuerdo si ese fue el año que hubo una jugada que fue bien criticada y bien fea, que fue cuando Ronnie Belear anotó. No, eso fue en el 2009. Ah, eso fue en el 2009, sí. Ok. No recuerdo muy bien, sí, pero ok. Sí. Pero sí tuvimos una buena experiencia de llegar a las finales por primera vez y perdimos, no voy a decir que perdimos feo, pero debimos hacer mejor papel. Pero como fue el primer año, tuvimos la oportunidad de... 2009, ese año que mencionas, que fue la famosa carrera fantasma de Ronnie Belear, que incluso los Gigantes tuvieron que jugar en Quisqueya como local por un problema que hubo con el Gatico Martínez. En realidad, ¿qué fue lo que pasó allá adentro en ese momento con Félix Martínez? ¿Qué ustedes dijeron como jugadores? O sea, ¿cómo estaban los ánimos, la actitud de ustedes? Mira,
Eso fue un momento que se creó un conflicto, yo diría que muy grande, yo diría que sin necesidad, simplemente por la adrenalina de la serie. Creo que fue lo que llevó más a esa parte. El Gatico era un jugador que tú sabes que jugaba agresivo, donde tuvo varios enfrentamientos, incluyendo con los árbitros y todo eso. Y vino por el problema de los fanáticos, por las decisiones de los árbitros, y eso fue lo que puso más la situación en ese término. Y nosotros simplemente entendíamos y creíamos que teníamos que jugar en nuestra casa, que era San Francisco, y no en la capital como se tomó la decisión. Muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo, aunque obvio está, teníamos que jugar porque ese era nuestro trabajo y teníamos obligatoriamente que jugar, pero no estábamos muy conformes porque entendíamos que el fanático de San Francisco también se merecía que nosotros jugáramos allá. Pero por el problema de los fanáticos y lo que se había presentado, entonces la liga decidió que se jugara en la capital. Y mira, algo importante, que se dijo en un momento que no se jugó en San Francisco porque no era seguro. Eso fue lo que alegó la liga en ese momento, por los problemas que había entre los fanáticos y demás. Sí, porque tú debes entender que algún argumento ellos tienen que poner para poder restringir el juego allá. Algún argumento. Y si ese fue el argumento que ellos entendieron, ese era el que tenían que poner. ¿Entiendes? Entonces, si ellos entendían como que no estaba muy seguro para los jugadores, bueno, pues vamos a llamarle que... Pero ustedes no salieron en un juego, incluso perdieron por forfeit el partido. Por la sencilla razón de que nosotros queríamos jugar en San Francisco. Nosotros entendíamos y creíamos que como equipo se merecían los fanáticos que debiéramos jugar allá. Pero recuérdate que eso es una decisión que no fue un solo jugador, sino fue un equipo. Tú sabes. Y cuando un equipo decide, pues lo decide en conjunto. Y menos que la actitud de ustedes ya estaba por el suelo. O sea, después sucedió ese episodio. Bueno, de verdad no te voy a decir que por el suelo, pero sí nos tumbó mucho la moral y nos tumbó mucho como la adrenalina de la serie. Tú sabes, porque entendíamos lo que te acabo de mencionar, que la serie se tenía que jugar tal y como era. Pero la liga tomó su decisión y aún nosotros no queriendo, pues tuvimos que aceptarlo. Y cuando sucedió esa jugada de Beliar, cuéntame cómo fue la reacción de ustedes ahí en el dugout. ¿Cómo te digo? Viendo lo que pasó y nosotros estando en el terreno y viendo lo que en realidad el árbitro llamó, era algo como, yo le llamaría descarado, ¿verdad? Descarado. Sí. Porque si por lo menos se desliza y le echa tierra al plato, yo diría, bueno, por lo menos tuvo cerca, le echó tierra. Pero ni hubo un deslizamiento, ni tampoco hubo un acercamiento al plato. Entonces, ¿cómo tú puedes llamar una jugada así? Que la culpa no fue de Beliar, porque Beliar solamente hizo su trabajo, la culpa fue del árbitro. Beliar no tiene nada que ver con eso. No. Beliar no tiene nada que ver con eso. ¿No me entiendes? Entonces, yo diría que es una falta de respeto. En ese momento, hacia nosotros. Wow. ¿Qué más recuerda de esa serie? No, ya después de ahí todo cambió. Porque tú sabes que hubo un juego que se perdió por forfeit. Los jugadores no estaban jugando, por ejemplo, yo diría que con la emoción que debían jugar, quizás no lo voy a justificar, quizás no estaban dando ya al 100% por lo sucedido. Y tú sabes, mucho conflicto en ese momento. ¿Qué palabras hubo ya en el clubhouse, o sea, ya fuera del terreno de juego, entre ustedes? Bueno, cuando primero se habló, el equipo se reunió y se tomó la decisión de no salir del terreno, ya después entonces que nos reunimos con los directivos y todo eso, entonces después de ahí, entonces ya nos reunimos nosotros como jugadores, pues, y hablamos y tomamos la decisión de que íbamos a salir al terreno a echar la competencia. Ya a partir de ahí, claro, perdimos porque perdimos, no porque quizás no salimos al terreno a jugar. ¿Quién fue el líder de ese complot en ese momento? Bueno, no del complot, sino quién fue el líder entre ustedes los jugadores que tuvo la palabra.
No recuerdo exactamente quién tuvo lo que sí, nos reunimos como equipo, donde varios hablamos, incluyéndome, pero hablamos sobre la situación como equipo, no autorizando ni diciendo tales cosas, sino como equipo. Varios de nosotros, varios. 2010, sale de los Gigantes del Cibao, luego después de ser el líder del salvado de ese conjunto y ser el primer relevista importante de los Gigantes del Cibao. O sea, en ese nivel. Y el dirigente era Félix Fermín. Cuando saliste de las Águilas después de un gran año, Félix Fermín estaba en las Águilas, saliste. Era el dirigente, sí. 2010, Félix de dirigente y saliste otra vez. ¿Tú crees que Félix Fermín fue el que influyó en esa salida también? Pues a lo mejor. Porque sucedió una coincidencia o fue algo quizás que hubo entre ustedes o quizás sencillamente no sé, o sea, no. Bueno, yo no te puedo decir que pasó nada entre él y yo. No recuerdo que haya pasado nada de entre él y yo, nunca. Pero sí fue así como tú dices. El año que salí de las Águilas, que entonces caí a los Gigantes, él era el dirigente. Luego, el año que también los Gigantes me dejan libre, él era el dirigente. En una ocasión fue dirigente mío en México. También salí del equipo. O sea, en México, teniendo buenos números. Sí, teniendo buenos números. Teniendo buenos números. Porque si no hubiese tenido buenos números, yo digo, bueno, razón y habían. Y luego, cuando caigo a las Águilas por el último año, que era Tony Peña, al año siguiente, cayó él como dirigente de nuevo y las Águilas también me dejan libre. Quiere decir, 2000, buena campaña, saliste de las Águilas, Félix Fermín dirigente. Sí. 2010, los Gigantes, después de ser un cerrador histórico en el conjunto, saliste del equipo, Fermín era dirigente. Sí, correcto. 2011 vas a las Águilas con Tony Peña, pero cuando vuelve Fermín en el 2012, sale del equipo de las Águilas también. Así es. No sé si sería coincidencia. O sea, nunca él te expresó nada, nunca nadie te ha dicho nada, o sea, nunca tuvieron un conflicto. Vuelvo y te reitero, no que yo recuerde y no que yo sepa. Nunca. Bueno, pero se ve como que algo personal o simplemente coincidencia. Bueno, yo diría, vamos a llamarle coincidencia, no sé cómo tú lo quieras ver o cómo lo quieras ver alguien. ¿Algún compañero, o sea, alguien te ha comentado sobre eso? Te ha dicho, bueno, pero las veces que saliste de México, de Dominicana, Félix Fermín está involucrado ahí. Bueno, sí hubieron compañeros que sí saben la historia, que sí saben que pasó de esa manera, pero hasta ahí nunca he tenido problemas, como te digo. Nunca le he faltado respeto, nunca he tenido, por ejemplo, vamos a llamarle ni discusión, como le llamamos, de que de persona a persona, no, nunca. Después de 2012 te retiraste definitivamente del béisbol. Sí, después del 2012, que ya fue mi última temporada, ahí tomé la decisión y he estado lo que se llama alejado de la pelota. ¿Nunca te han ofrecido trabajo como coach? No hasta el momento. O sea, nadie te ha llamado de la Liga de San Francisco, de las Águilas. No hasta el momento. ¿Te gustaría ser coach? Bueno, ¿por qué no? Porque esa fue mi vida y amo la pelota. Aún tú no me veas en el terreno, yo amo la pelota. Bueno, ya lo saben. Darío Vera está disponible ahí. El hombre quiere ser coach y quiere seguir en la pelota. Darío, entonces vives en Estados Unidos desde 2012 hasta la fecha. Así es. ¿Estás con tu familia? Sí, aquí estoy con mi familia. Vamos y venimos, pero radicado aquí en los Estados Unidos. Darío, cerrador histórico de la Liga Dominicana, pero tú no estás en el pabellón de la fama del deporte dominicano. 21 años lanzado allá en la Liga Dominicana. Más de 70 salvados. Wow. Buena pregunta. No sé si los números... Si es por número, yo creo que están ahí. Si es por tiempo, creo que tuve lo suficiente. A lo mejor me llega ese momento. Quizás no lo han tomado en cuenta o quizás están esperando un poquito más. Pero yo pienso y creo que... ¿Ya San Francisco te ha retirado tu número? No, todavía no lo han hecho.
¿Tú crees que se han tardado, han sido injustos? Porque ya es hora de que tu número sea retirado. Tienes más de 12 años retirado de la liga. Fíjate, esas son cosas que yo a veces no me gusta decir, como que yo estoy exigiendo. Es algo que tiene que salir de ello y valorarlo como lo que yo fui en el equipo. Pero has estado esperando ese momento. Obvio y claro que sí. Atención ahí a mi amigo Matrillé y los demás de los Gigantes del Cibao. Hay que retirar el número de Darío allá en San Francisco. Incluso también, en Águila Cibaeña también, en un momento participaste en varios campeonatos, pero más diría en San Francisco porque ahí fue que hiciste tu carrera de cerrador. Y yo creo que es más que merecido un conjunto de San Francisco que nació en el 96 y que tú fuiste parte importante de ese equipo, uno de los mejores relevistas, no de ese equipo, sino de toda la liga. Y yo creo que hay que retirarte tu número ya. Bueno, yo estoy esperando por eso. Espero que lo hagan conmigo en vida, como dice el refrán, para yo poder disfrutarlo junto a mi familia y sentirme satisfecho de que el trabajo fue tomado en cuenta. ¿Te han invitado los Gigantes después de retirado? No, todavía no me han invitado. Yo sé que ellos lo van a hacer, no sé cuándo, pero yo sé que ellos lo van a hacer. Yo espero por ese momento y estaría disponible. Y tenemos a Darío Veras, cerrador histórico de la Liga Dominicana, 21 años en la liga. Un hombre que se ha manejado muy bien, siempre se ha distinguido como persona, educado, nunca se vio en conflictos. Y tuvo una gran carrera y hay que reconocerlo como uno de los mejores cerradores de la liga. No se menciona mucho, pero tú sabes que en los libros de historia del Lidón, tú estás ahí presente, Darío. Bueno, dice un refrán que lo que está escrito no se borra. Y ya están ahí. Ya están ahí, ¿verdad? Sí. Tenemos que seguir con Darío después en otra ocasión porque hay muchas historias por contar. Y gracias, Darío, por tu tiempo. No, gracias de verdad, de corazón a ustedes por darme esta oportunidad de esta conversatoria que hemos tenido aquí, recordando muchos tiempos ya, que hacía muchos años que no lo hablaba. No lo traía a la mente, por eso te fallé en algunas con las fechas y números. No, pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. Gracias por la oportunidad, de verdad. Aquí estamos, siempre que necesite y quiera, pues estamos disponibles para hablar con ustedes. 12 años sin dar una entrevista. Así es, 12 años. Darío Vera estuvo con nosotros aquí en Tu Sabor Deportivo Podcast. Recuerden suscribirse, darle like y darle a la campanita. Hasta la próxima.